todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, estamos encontrándonos ya para este diálogo del día viernes y hemos invitado al ex legislador Cleber Jiménez, él militante de Pachacútec, yo diría un ciudadano en ejercicio de todos sus derechos y más aún como legislador intentó ejercer una fiscalización que ha estado ausente en estos años, que ha estado, yo diría, frenada. Pero gente como él se arriesgan, dan un paso en nombre de todos. Algunos pueden no estar de acuerdo, otros pueden decir sí, estas denuncias lo mínimo que hay que hacer es esclarecerlas, investigarlas. Al fin y al cabo, si un ciudadano recibe los votos de una provincia y se convierte en su representante, tiene unas atribuciones no solo las constitucionales, sino las diferentes al común de los ciudadanos. Se ha dado el trabajo en definitiva de hacer militancia, de presentar sus ideas y de presentarse como candidato. Ha recibido el respaldo de su ciudad, de su provincia. Entonces, antes de iniciar este diálogo, quiero recordarles que se sigue construyendo el más grande intercambiador de la ciudad de Quito en Carapungo. Es la entrada a Carapungo y la entrada a la avenida Simón Bolívar. Más obras para Quito, la alcaldía de Quito. Cleber, bienvenido, buenas tardes. Cuénteme cómo están los juicios, ya no solo él, porque hay varias partes. Y ¿cómo está enfrentando todo esto? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Francisco. Un gusto saludar a usted y a todo el público que nos ve. Bueno, los juicios que ha iniciado el presidente de la República luego de que presentamos una denuncia ante la Fiscalía que nunca fue investigada, que hasta el día de hoy siguen los muertos sin repararse a las víctimas de esos muertos. No encontramos hasta el día de hoy la justicia ecuatoriana quiénes son los victimarios de esos asesinatos. Sin embargo, lo que ha hecho el presidente de la República a través de una justicia sometida a Carondelet es perseguir a quienes hemos denunciado no solamente estos actos, sino todos los hechos de corrupción de este gobierno. O todos los críticos que no piensan igual que el gobierno, la justicia ha estado ahí lista para perseguirlos, para amedrentarlos y para tratar de callar la voz incluso de periodistas, de medios de comunicación como el caso de Universo, Diario La Hora, Ecotel de Loja, Radio de Macas en Macas. O sea, ha sido impresionante la persecución por parte de este gobierno de quienes pensamos diferente o combatimos la corrupción impresionante, yo digo de manera clara, de uno de los gobiernos más corruptos de la historia del país. El gobierno nacional, luego de este 30 de septiembre, ha iniciado varias acciones. El juicio que nos inició, donde violaron todo el debido proceso. Violaron las leyes ecuatorianas, violaron la Constitución de la República, pisotearon mi inmunidad parlamentaria y luego me sentenciaron por un delito que no cometimos. Nos aplicaron el artículo 494 del antiguo Código Penal, que dice que una denuncia debe ser declarada maliciosa y temeraria y que debe pagarse una pena de hasta 3 años cuando esa denuncia no haya sido probada en juicio. Estimado Francisco y pueblo ecuatoriano, jamás llegamos al juicio. El fiscal Garo Chiriboga, que fue abogado del presidente de la República y que estaba prohibido de hacer esa investigación por la misma legislación ecuatoriana, pidió a los 9 meses, antes que se cumplan los 2 años de plazo, de que se la declare maliciosa y temeraria. O sea, nunca llegamos a la etapa del juicio. O sea, me violaron todo. Cleber, no es que en la denuncia, y un poco voy a ponerme en un plano más difícil, le decía, en su denuncia, y al no reconocer que hubo los problemas que entre comillas, del gobierno sostiene que pasó el 30 de septiembre, ustedes no quiso hacer un acto de oposición y ahí uno diría se le fue la mano en mencionar o en decir el fulano fue el culpable. Estimado Francisco y pueblo ecuatoriano, la denuncia está sustentada con pruebas. Jamás he presentado una sola denuncia ante la Fiscalía o ante la Contraloría o la Superintendencia de Bancos y ante el propio presidente de la República sin pruebas. Lo del 30 de septiembre está completamente probado.
El informe de las Fuerzas Armadas determina que quien dio la orden para el supuesto rescate es el presidente de la República. El informe de Fernando Garzón dice que 2 horas antes o 3 horas antes, al menos en 2 ocasiones, la cúpula de la policía fue a decirle, señor presidente, vamos a Carondelet. Y el presidente decía, no, que venga mi pueblo, que vengan las Fuerzas Armadas. Por el absurdo o el ego de una persona murieron 5 seres humanos. ¿Quién les ha reparado a esas víctimas, a los familiares de esas víctimas a día de hoy? Nadie. Por culpa de esta persona hubieron más de 300 heridos. Se disparó en contra de un hospital, Francisco, pueblo ecuatoriano. ¿Qué hubiese pasado si una bala perdida iba a una bombona de oxígeno de uno de los hospitales? Porque hay 2 hospitales cerca. Estallaba toda esa cuadra, unas 5 cuadras. Hubiese sido el desastre terrible. ¿Usted cree entonces que ya con el tiempo que ha pasado, el agua que ha circulado bajo el puente, como suele decir, ¿usted cree, Clever, que aquí lo único que ha habido es el deseo de probar el hecho de que hay una intentona golpista? Ese deseo para no, digamos, no asumir el riesgo que fue irse a meter en una azonada de la policía, ¿no? Por supuesto, estimado Francisco. Recordemos que después del 30 de septiembre el presidente de la República le metió la mano ya de manera directa y de frente a la justicia. Todas las acciones que vienen después es precisamente para tapar o justificar o tratar de justificar lo que hizo el 30 de septiembre. La denuncia que nosotros presentamos, y yo lo digo de manera clara, si es que la denuncia hubiese sido maliciosa y temeraria, sin pruebas, estimado Francisco, ¿qué necesidad tenían de violar el debido proceso? De violar las leyes, de violar la Constitución de la República. Al momento que violan el debido proceso, las leyes, la Constitución de la República, pisotean mi inmunidad parlamentaria, me están dando la razón en la denuncia. Yo me ratifico de manera completa en esa denuncia. Era el fiscal el que tenía que investigar, pero claro, un fiscal independiente, no el fiscal Galo Chiriboga Zambrano, que fue abogado del presidente de la República. Entonces, todo lo que ha venido después, la toma de la justicia, ha sido una serie de actos direccionados para tratar de justificar todos los atropellos, las violaciones, los abusos y las violaciones a los derechos humanos por parte del presidente de la República, de este gobierno, en contra de quienes pensamos diferente o somos críticos a este gobierno. Clever, ya en el ejercicio, cuando usted ya salió de la clandestinidad, tuvo una primera sentencia, usted ha reflexionado con sus votantes, además en Zamora, con sus compañeros de Pachacútec, si esta es la forma de hacer oposición, corren demasiados riesgos o los riesgos hay que correrlos si es que uno es representante del pueblo. Francisco, el pueblo le da a usted el voto porque confía en usted. Si usted llega a un parlamento a calentar el puesto y no hacer su trabajo, entonces será el pueblo el que castigue su actuación. Eso por un lado, y por otro lado, los principios de cada ser humano. Yo tengo mis principios, he sido criado con valores, estimado Francisco. Yo no puedo quedarme callado cuando tengo en mis manos hechos o documentos que tienen que ver con corrupción, o hechos donde se vea que hay alguien que está cometiendo un delito. No puedo quedarme callado, porque ahí sí, a quien le tengo miedo es a mi propia conciencia. Yo tengo que actuar. Si tengo documentos en mis manos de hechos de corrupción, tengo que denunciarlos. Si es que no lo hago, estimado Francisco y pueblo ecuatoriano, me convierto en cómplice y encubridor. Y más aún si tiene el voto popular. Exacto. Yo tengo la obligación, inclusive más allá de cualquier ciudadano común y corriente, porque a mí me ha entregado el voto a la provincia de Chinchipe para que cumpla con mi trabajo. Y si no lo hago, no solamente estoy fallando a mi conciencia, estoy fallándolo a toda una población que confió en Clever Jiménez. Pero claro, eso es duro en un gobierno como el actual. Yo creo que posiblemente antes, con otro gobierno más democrático, donde no estén todas las funciones del Estado sometidas al gobierno nacional, hubiese sido más fácil fiscalizar. Pero en las actuales circunstancias, desde el año 2009, con todas las funciones del Estado sometidas al correísmo, una justicia que está lista ahí para perseguir a quien denuncia la corrupción y proteger a los corruptos, es difícil fiscalizar. Donde se niega la información, estimado Francisco. Recuerde usted que el presidente de la República emitió un decreto ejecutivo que ninguna autoridad pública, ningún ministro, eso fue público, entregue información directamente a los asambleístas. Que lo hagan peor que vaya a la Asamblea. Exacto, que vaya a través de la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Y usted cree que la presidencia de la Asamblea Nacional fácilmente da paso a los pedidos de información? Tabulan todo, o simplemente lo esconden o lo archivan. O sea, toda una trama para dejar en la impunidad una impresionante corrupción.
Pero esto no es gratis, estimado Francisco. Mire usted que luego de que nos sentenciaron, me arrebataron la curul de asambleísta y respetándolo no a Clever Jiménez, a un pueblo, a una provincia que dio el voto a Clever Jiménez. Por cumplir su trabajo me quitaron la curul. Para mí hubiera sido más fácil, Francisco, no hacer nada. Siguiera calentando el puesto en la Asamblea Nacional como muchos asambleístas. Pero no, mis principios y valores no me permiten hacer aquello. Luego de eso, no ha parado la persecución. Me decían en un medio de comunicación, pero parece que aquí hay una libertad total porque usted sigue hablando. Pero sigo hablando ¿a qué precio, pues? Claro. O sea, sigo hablando ¿a qué precio? Porque los juicios continúan. El precio de los juicios, el precio de la inestabilidad personal incluso, ¿no? Si es que yo me callara o dejara que pase lo que pase en el país, posiblemente no tuviera los juicios que tengo. Porque sigo hablando, siguen amedrentando, siguen intentando silenciarme a través de una justicia correísta. Y le digo una cosa, Francisco, y al pueblo ecuatoriano, incluso en una ocasión intentaron asesinarme. Me dispararon en mi vehículo en la vía Cuenca-Gualaceo. Está en la fiscalía todas las denuncias. Sí. Pero ¿usted cree que fue alguien del régimen ese? No podría decirlo porque sería muy irresponsable decirlo. Pero yo no tengo enemigos, estimado Pero Francisco. se puede haber generado una actitud así de revancha de otros sectores que quieren aprovechar el momento, o si tiene unas dudas así que no las puede probar. Yo tengo dudas serias que es desde el mismo régimen. Desde el mismo régimen, porque no tengo enemigos. No tengo, más, yo... De los que ha denunciado y a los que se ha seguido, ¿no cree que realmente le tengan así en la mira de decir, este va a pagar por Pero todo? ¿a quiénes he denunciado, Francisco? A los mismos miembros del régimen. Cuando yo hablo del régimen, hablo de este gobierno. Claro. Puede ser desde el más bajo hasta al más alto a quienes he denunciado. Por lo tanto, si sea un integrante más bajo del correísmo o el más alto y que intentó asesinarme, es el régimen. ¿Cuántos juicios tiene Clever? En este momento están 2 juicios en camino. Aquí tengo justamente, le he traído para mostrarle, aquí hay un peritaje. Vamos a llegar para ver lo del peritaje. Entonces, para ver cuánto es que le quieren cobrar, además. Pues, vea, cuando a mí me emiten la sentencia, una sentencia nula que yo no la acepto, es por eso que tampoco acepté ir a prisión, porque no puedo aceptar una cosa que es nula. Yo aceptaría ir a la cárcel si es que yo he cometido un delito, en este caso no. Por último, sin haber cometido el delito, si hubiesen respetado el debido proceso, por último capaz que sí. Capaz que sí. Pero si respetaron el debido proceso, ¿por qué tengo que hacer caso a una justicia que no respeta mis derechos? Jamás. Jamás voy a cumplir una sentencia de una justicia que está correizada, de una justicia que está parcializada y que responde a los mandatos del presidente de la República o a la orden del presidente de la República. Entonces, y que lo hace sábado tras sábado. Claro, tenemos el juicio del 30 de septiembre que ha ido por sus etapas. Pero es que ahí hay 3 elementos, son 4 en una sola sentencia. Ya. Año y medio de prisión, que luego bajó un año por el nuevo Código Penal Integral. Ahí hay una multa de $31. Ya. 2, es la segunda pena por la misma sanción. 3, una indemnización de $141,000 al presidente de la República, que me da la impresión que es la que más le interesa. Y 4, pedir disculpas públicas. Lo de la cárcel, lo de la prisión, prescribió, pero la pena principal, estimado Francisco, yo he conversado con muchos abogados y algo he leído yo también, he sido legislador. Claro. La pena principal era la cárcel, la prisión. Una vez que... Esa es la primera, Es ¿no? la primera. Si es que esta pena principal prescribe, las penas secundarias también van de la mano con la pena principal. O sea, todo prescribió. Las disculpas públicas, los $141,000. Como en este país la justicia está sometida al correísmo. Dicen que le falta cumplir toda la sentencia. Exacto, están diciendo que tengo que cumplir con las disculpas públicas y sobre todo están iniciando acciones por el tema de los $141,000. No les importa los 31 ni las disculpas públicas. Y tampoco les importa seguir violando la ley. Pero estas cosas abonan para los temas, para los casos que están fuera en cortes internacionales. Ese es un caso. El otro caso, recuerde usted que en el año 2013, precisamente el 26 de diciembre del año 2013, mientras nos encontrábamos en vacancia legislativa, me encontraba en la provincia de Zamora Chinchipe, allanaron mi despacho de asambleísta en horas de la noche, violando otra vez mi inmunidad parlamentaria. Pero ahí también se podría decir, con la autorización de la presidenta del Congreso, ¿se verificó que ella autorizó eso? No sé si es que hubo una autorización previa, pero claro, como ellos manejan todo, al día siguiente, bueno, a los 2 días asomó que ella se había autorizado, pero también es ilegal. Para eso tiene que haber una autorización del Pleno de la Asamblea. Doña Gabriela Rivadeneira es tan solo la presidenta que está
Ahí, Que conduce, para claro. conduce, pero está para cumplir lo que disponga el Pleno de la Asamblea Nacional, no para arrogarse las funciones de la Asamblea Nacional. O sea, esto no era un acto administrativo que ella podía resolver. Por nada del mundo, era un acto legal. Ya. Era un acto legal y a mí para iniciar una acción legal tiene que haber Una autorización del Pleno de la Asamblea. de la Asamblea Nacional. O sea, otra vez violaron el debido proceso y ahí no solamente allanaron mi despacho, que es gravísimo, allanan al día siguiente mi domicilio y en esa misma noche allanan el domicilio de Fernando Villavicencio, con policías armados, con fiscales, con gente de la Presidencia de la República. O sea, y fácilmente dijeron a las menos de 24 horas el presidente de la República que era dispuesto que nos allanen. Y dijo muy campantemente, muy deportivamente, el asesor del presidente de la República, don Alexis Mera, que supongo que es abogado, que es fácil ahora mandar a un abogado para que tomen una foto en la oficina de cualquiera, saquen la foto y no pasa nada. Increíble, o sea, cómo violan el debido proceso, cómo violan... Por el control del poder que tienen, seguramente. Por llevarse la información de la corrupción y por el poder que tienen en ese momento. De ese hecho, fíjese usted, nos acusan de hackeo a nosotros. De ese que es causa, digamos, de esta... Que de haber ido... es un delito cometido por ellos. Nos acusan que nosotros somos los hackeadores. No encontraron ni un solo aparato de hackeo. Los que están hackeando al país, los que están persiguiendo al pueblo ecuatoriano y a los opositores, es el mismo gobierno nacional a través de esta Senaín y a través de la empresa Hacking Team que contrataron para hacerlo. Tienen al más grande hacker del mundo asilado en la embajada ecuatoriana, Julian Assange, a quien protegen. Y a nosotros nos acusan. ¿Usted cree que esos tentáculos de Julian Assange, esas vinculaciones, le permite a este gobierno perseguir a todos? Más que Julian Assange. A veces uno piensa esto como que fuese de otros países, ¿no? Pero sí cree que pasa. ¿Usted Pero por supuesto, es que está probado. Aquí en el país nos persiguen a todos los que pensamos diferente. Recientemente, cuando detuvieron a algunos policías por el tema de los pases, resulta que uno de los policías, Stalin, no me acuerdo el apellido, él dice y me pide disculpas en un video. Dice, pido disculpas a la asambleísta Clever Jiménez y a su familia por haberle perseguido, ordenado por Romy Vallejo, por la Senaín. O sea, lo dice públicamente. Ese video tiene usted. Pero no, es que está colgado en las redes. Entonces yo reviso y me quedo sorprendido, donde inclusive me hacen videos dentro de mi departamento aquí en Quito, incluso en la cama, en la habitación. Pero obviamente... O sea, que tenía cámaras dentro de su casa. O lo hacían desde afuera por la ventana. Pero el punto es cómo persiguen a quienes pensamos diferente. O cómo está claro, dentro, yo no sé qué querían encontrar en mi habitación, mientras me encontraba en mi intimidad. Sin embargo, lo que logran captar es que yo estoy trabajando en mi computadora. Clever, ¿qué tenía en la computadora? Bueno, que les provocó tal desesperación que no han respetado, como usted dice, nada, sino que fueron a buscar. ¿Qué noticias tendrían de que a usted les llegó? ¿Qué piensa usted? Vea, en las computadoras, porque lo que se llevan del despacho son computadoras de la Asamblea Nacional. Los discos duros. Son 4 computadoras de la Asamblea Nacional. En el caso de Fernando Villavicencio se le llevan tablets, teléfonos y computadoras personales de él. ¿A los teléfonos también? Todo lo que es equipos electrónicos se le llevaron, los teléfonos de los hijos, de la hija, de la esposa, se le llevan como 4 o 5 teléfonos. O sea, se llevan los teléfonos personales, se llevan todo. En el caso de la Asamblea se llevan las computadoras de la Asamblea porque ahí no había otra cosa más que las computadoras de la archivos, Asamblea. eso, ¿no? Todos Documentos. se llevan documentos que estaban escritos, se llevan toda la información, se llevan todo lo que quisieron. En mi domicilio se llevan una gran cantidad de información, obviamente yo ando siempre con mi portátil, con mi computadora, incluso cuando era legislador, cuando estaba ejerciendo la función, porque yo sigo siendo legislador, tengo medios cautelares, en ese instante yo siempre llevaba mi computadora personal al despacho, o sea, nunca trabajé en las computadoras de la Asamblea porque yo sabía que esas computadoras estaban pinchadas por el mismo gobierno nacional. Yo siempre ando con mi seguridad y mi computadora personal todo el tiempo. O sea, de lo mío no se llevaron nada. Se llevaron computadoras del despacho. Las del despacho. Y donde Fernando sí, temas personales, ¿no? Cosas personales. Pero en esas computadoras que habían solamente hechos de corrupción. O sea, investigaciones que estaban en proceso, el tema de la construcción de los edificios de todas las cortes provinciales del país, el tema de Coca-Cola Sinclair, bueno, hemos denunciado en todas las áreas económicas del país. Había temas relacionados con
con la venta de crudo, con el tema de Enrique Cadena Marín, esas cosas. ¿Usted ya desde esa época tenía noticias de Enrique Cadena Marín? Por supuesto, yo, ¿Sí? yo denuncié desde el año 2011. Desde el 2011 Claro, ya yo tenía. denuncié, por eso sale un primer informe por parte de la Contraloría donde nos da la razón. ¿Qué Dice en dice que efecto lo del dólar? que estamos pidiendo $1 por barril de Claro. petróleo, es nuestra denuncia. Pero no solo eso, es que cuando yo investigo y no hace un estudio completo la Contraloría, resulta de que no perdíamos $1, no perdemos $1, pueblo ecuatoriano, perdemos alrededor de $3. Y luego que hago una investigación más prolija, luego de 2 años, estimado Francisco, encuentro una enorme cantidad de transferencias bancarias entre la intermediaria, entre Petrochina, Ecuador y la Chevron, porque el petróleo que nosotros vendemos, le entregamos a la China, se va a la Chevron Texaco en la costa oeste de Estados Unidos, sorprendentemente. Ya. Entonces, Exacto. imagínese usted, entonces, Taurus Petroleum, que es el que lleva petróleo, entre otras más, que son intermediarias y que dijo Raúl Correa son las mafiosas que están llevándose la plata ecuatoriana, resulta que estaba depositando en la cuenta de Enrique Cadena Marín y unas empresas de él cifras millonarias de 1.700.000, de 500.000. Yo entregué más de 700 transacciones bancarias, ese tipo de depósitos, a la Contraloría y a la Fiscalía. ¿Y de eso todavía no hay informe? No hay informe, no hay nada, todo el mundo se ha quedado callado. ¿Usted cree que este tema va algún rato, Clever, alguien le va a tener que responder sobre esto? Estos son delitos pero son delitos de peculado, es el delito de peculado. Usted vería que ahí hay un peculado, hay una asociación para delinquir en eso. El tema del peculado, en términos sencillos y llanos, para que conozca el país, es robo. ¿Sí? Y el robo, el peculado no prescribe. Por lo tanto, en cualquier momento, cuando tengamos justicia, haga lo que haga esta justicia correísta, tendremos que otra vez destapar esto para que realmente los responsables de tanto robo, tanto hurto, vayan a donde tienen que ir, estimado Francisco. ¿Usted cree que además de eso habían vinculados en esto, además del señor Cadena y otros que han ido asomando? Por supuesto. ¿Había gente muy de alto en el gobierno, sí? Por supuesto. ¿Sí? Yo tengo mis serias sospechas. Yo incluso en algún video lo dije de manera categórica. Aquí está metida la vicepresidencia de la República y me ratifico en aquello. Tiene que hacerse la investigación pública y tendrá que hacerse cuando haya una justicia independiente. No para perseguir a nadie, ni para que se para perseguir, sí, pero el delito. No, el delito, pero no como lo hacen ahora. No a las personas. Ahora no persiguen el delito, sino persiguen a la persona y lo persiguen como que fuéramos delincuentes. Yo espero que en el próximo gobierno tengamos una justicia independiente y que se haga justicia aquí en el país. Y que no se persiga a nadie como se lo ha hecho en este gobierno. Simplemente que a todos se les respete el debido proceso, porque todos, por más delincuentes que sean, merecen que se les aplique el debido proceso y las leyes y la Constitución de la República del Ecuador. Pero volviendo al tema que usted me manifestaba, en ese caso, estimado Francisco, en ese caso, para volver al punto que se habla del juicio, nos han iniciado también una acción jurídica. Y para cobrarles los 130. No, el tema del hackeo. Por los engañamientos. En lugar de que nosotros los enjuiciemos por haberse violado y violado la Constitución, ahora resulta que ellos nos han enjuiciado o nos tienen ya con una acción previa. Y ya ha pasado, porque el fiscal el propio fiscal Chiriboga está pidiendo a la Corte Nacional de Justicia que ya le den una fecha para iniciar un juicio y pedir medidas cautelares, medidas preventivas. Lo que están intentando, y ojo, pueblo ecuatoriano, meterme previamente a la cárcel para inhabilitarme políticamente. ¿Usted va a ser candidato, Clever? No he pensado todavía, estimado Francisco. No he pensado tampoco. Porque inhabilitarle significa eso. Yo soy un político, Francisco, yo soy un político y como político yo podría ser candidato. Sin embargo, no he pensado en eso porque no es lo que yo quiero, es lo que el pueblo quiere. Y dependerá de las bases del movimiento Pachacuti, que es lo que deciden en las próximas elecciones. Si deciden que Clever Jiménez vaya a un cargo público a través de elección popular, ahí estaré, dando mi contingente. Pero por el momento estoy más preocupado por los problemas que están pasando en el país, estoy más preocupado por la crisis económica que tenemos en el país, y en este sentido estoy preparando una propuesta para el Estado ecuatoriano. Pero no es mejor ahí que hagamos, para decirle así, que se haga más bien candidato y que esté en la vida política más, no solo así, porque incluso tiene que recuperar la inmunidad que él ha perdido, que es una de las cosas
que al legislador le permite incluso correrse más riesgos, ¿no? Eso va a depender mucho del pueblo, sobre todo va a depender mucho de las bases del movimiento Pachacuti. ¿Usted aspiraría a ser disciplinado nacional? Porque además uno diría, si es que el movimiento Pachacuti reconoce el trabajo y lo que ha hecho, podría recompensarle como una candidatura nacional, o volverá a ser por Zamora. No es ninguna recompensa, ¿No? estimado Francisco. Creo que, O sea, digo, el reconocerle la labor hecha, ¿no? Sí, yo más y usted bien... tendrá que ganarle. Yo más bien yo creo que en el tema personal, como Clever Jiménez, posiblemente el estar en este ámbito político ha sido perjudicial en lo personal, Claro. como Clever No, Jiménez. eso sí. Lejos de la familia, perseguido, duda. endeudado. O sea, no, o sea, para alguien honesto que ejerce la política, no es un plato bueno. Si alguien está pensando llegar al cargo para aprovecharse del cargo, O sea, lo que está pensando es robarse. para robar, Claro. ahí sí, pues posiblemente sea beneficioso en lo personal para esa persona, Pero porque no, finalmente me pasa... refiero que si usted es candidato, muchos de los ecuatorianos en todo el país va a reconocerle esta labor y haber puesto su vida diaria al servicio de todos y en nombre de todos. No lo sé, Francisco, no lo sé. El pueblo no es tan grato como parece. ¿Ah, no, sí? no lo sé. No lo sé, Ya. yo por todas partes donde camino, sí, la gente me saluda, Sí. me Sí, respeta, me consta que me brinda... se adhiere además, Sí, sí, ¿no? sí, y están contentos con el trabajo, pero no lo sé qué vaya a pasar Ya. en una elección, tampoco la estoy pidiendo, soy un político, tampoco rehuso, ni rehuyo. Clever, Vamos a ver qué es lo pero que pasa. con usted, su asesor Fernando, ya ha decidido en cambio entrar políticamente. ¿No va a seguir usted a lo mejor el mismo camino? ¿Fernando no le está abriendo un espacio ahí? No, ¿No? ni tampoco Ya. lo deseo. Usted está con Pachacuti. No, yo soy Pachacuti y me mantengo en Pachacuti y terminaré en Pachacuti. En este momento estoy más preocupado por otras cosas. Ya. Estoy preparando la propuesta conjuntamente con el movimiento, una propuesta seria para entregarle al país en los próximos días. Yo creo que eso es fundamental, encontrar alternativas y en torno a una propuesta que nos podamos unir todos los sectores. Francisco, no se trata de tener candidatos. El problema yo en este momento digo, el problema ni siquiera es Rafael Correa. Ya El no problema es el sistema que ha logrado implantar en el país y que ha permitido dejar en total impunidad una impresionante corrupción. El problema del país es la falta de institucionalidad. Debemos pensar en eso, los políticos, armar una propuesta seria y en torno a esa propuesta unirnos. No importa quién sea el candidato después, pero en torno a una propuesta, no en torno a nombres. Estamos conversando con Clever Jiménez y vamos luego de esta corta interrupción del diálogo a seguir conversando sobre estos y algunos temas más, sobre su futuro político, sobre qué pasa con las denuncias, ya vamos a ver cuál puede ser un candidato presidencial del sector. Recordarles que se continúan trabajando en el intercambiador de la Granados. Si necesita rutas alternas, puede ubicarlas en www.quito.gov.es. La Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos ya de regreso para seguir nuestro diálogo con
el legislador Cleber Jiménez. Pero antes quisiera decirles que juntos seguimos trabajando por el Metro de Quito. Continuamos con la construcción de las estaciones Iñaquito, El Calzado, La Carolina y Solanda. Por este momento estas obras no causan problemas de circulación, más obras para vivir mejor la Alcaldía de Quito. Cleber, entonces, a ver, terminado el tema y le voy a pedir que después nos diga qué otras denuncias usted preparaba que les preocupó como para irse a llevar los computadores tanto del Congreso como de su casa, ¿no? Este juicio, ¿en qué puede terminar el primero? Ya en ejecución. Se supone que prescribió la prisión y ya se acabó el juicio, pues no. Pero usted dice, nos están pidiendo ahora, ¿qué le están pidiendo? Bueno, ya han hecho un peritaje de cuánto ganaba el presidente de la República. Aquí está el documento. Ya. Hecho por una señora que hace el peritaje. Y Elizabeth Larco, exacto, ¿no? Consuelo Elizabeth Larco. Y nos dieron el plazo de que paguemos en 8 días los $141,000. El peritaje está hecho en base al salario del presidente. En base al salario del presidente. Y la sentencia dice cuántos salarios que deberían... Es un salario por cada uno de los meses transcurridos en el tiempo que duró la denuncia. Antes de la sentencia de la jueza Lucy Blasio. Claro. Nosotros presentamos la denuncia el 4 de agosto del año 2011 y esto terminó ya en sentencia por parte de la jueza Lucy Blasio en marzo del año 2013. Pero cuando usted ha presentado ya en otros medios este peritaje, son casi $7,000, $6,000... Aquí está. Yo no me invento, en el peritaje de la señora esta, que se refiere a un registro, señora Larco, que se refiere a un registro oficial incluso. Son ¿sí? Son $6,957, pero ojo, ecuatorianos, sueldo base mensual, no es el sueldo general. A eso hay que ponerle algunas otras aristas, claro, algunos otros elementos. Sí, algunos componentes más del salario del presidente, ¿no? Pero aquí lo sorprendente es de que este salario ganaba el presidente de la República entre agosto del año 2011 y marzo del año 2013. Recordemos, pueblo ecuatoriano, que cuando recién llegó al poder el presidente de la República, dijo, me voy a bajar el sueldo. A menos de la mitad, dijo. ¿Cuánto ganaba el presidente anterior? Ganaba $8,500. Si el presidente de la República no se hubiese bajado a más de la mitad, si hubiese bajado tan solo a la mitad, el sueldo era $4,250. Lo que pasa es que ahí habría ganado menos que un subsecretario. Pero no le mienta al pueblo ecuatoriano. Yo estoy de acuerdo con usted, pero ¿por qué tiene que mentirle al pueblo ecuatoriano? Hasta en eso nos miente. Y ahora pretenden cobrarnos con un básico de él de $7,000. Entonces, o está mal el presidente de la República, le mintió al pueblo ecuatoriano, o está mal hecho este peritaje. Es por eso que una vez dijo el presidente que él en realidad, como todo iba a la cuenta, él no seguía. No puede ser que en realidad él no esté muy enterado de cuánto mismo le depositan. ¿Usted cree? ¿Usted cree que el presidente de la República no está enterado de cuánto mío le deposita, cuánto gana? Es posible, a lo mejor... No dijo, sobre mis cuentas soy medio irresponsable. Las del país sí no me van a tomar el pelo, dijo un día, ¿no? Con esto de los $7,000 y algo más del subsidio de eficacia, de eficiencia, algo así. Pero ¿sabe qué significaría eso, Francisco? Si es que él no está tomando en cuenta su sueldo para sus gastos personales y su familia, quiere decir que a su familia la está manteniendo con el dinero del pueblo ecuatoriano. Y que sus propios gastos está pagando con dinero del pueblo ecuatoriano. Entonces él ni sabe cuánto le depositan porque nunca utiliza su sueldo. Pero en todo caso usted dice, con esto él le mintió al país. Por supuesto que le miente al país. Pero esto le ha costado a usted también una cadena en donde le dicen que usted está mintiendo, que el canal no se presentó. ¿Pero en qué miento? Yo solamente estoy haciendo alusión a lo que dijo el presidente de la República. Me he bajado el sueldo a más de la mitad. Si el presidente anterior ganaba $8,500, se entiende que son $4,250 lo que debería ganar el presidente de la República en base a sus propias palabras. Pero no, el peritaje está cerca de $7,000 solamente el base. Si es que entonces se acepta lo que usted dice, de todas maneras va a tener que pagar más de $70,000. Si es que hacen un buen peritaje, un peritaje, o sea, aquí está mintiendo el presidente o está mintiendo la señora que hizo el peritaje. Está completamente. Pero es de la fiscalía, ¿no? La señora es de la fiscalía, es un peritaje oficial de la Fiscalía General del Estado. Vea, Francisco, yo jamás le pagaría un solo centavo al presidente de la República, menos pedirle disculpas públicas.
Aquí el único que debe pedir disculpas públicas al país es el propio presidente de la República, pero no solamente por los hechos lamentables del 30 de septiembre, sino por todas las fechorías que se han cometido aquí en el país, por todos los ladronicios y los robos que se han hecho aquí en el país en todas las áreas económicas. Es el presidente de la República el que le debe una disculpa, no a Cleber Jiménez, al pueblo ecuatoriano. Por otro lado, estimado Francisco, en el tema económico, no tengo por qué darle un solo centavo por dos razones. La una, no tengo recursos económicos. Y si los tuviera, pueblo ecuatoriano, si los tuviera, no le haría tampoco un solo centavo. Si violaron el debido proceso, si la sentencia es completamente nula, si tengo medidas cautelares, estimado Francisco, no tengo por qué darle un solo centavo. Yo debería estar en ese momento en la Asamblea Nacional legislando y fiscalizando, cumpliendo el mandato del pueblo ecuatoriano y lo que ordena la Constitución de la República. Si viviéramos en un Estado de Derecho donde se respetaran los tratados internacionales, esas medidas cautelares estuvieran vigentes y por lo tanto suspendida la sentencia. ¿Usted cree que si se suspendía la sentencia usted habría vuelto al Congreso? Pero después de esto, ejecutoriada, de alguna manera van a intentar cobrarle y si no iniciarán un juicio de insolvencia, ¿no es cierto? Y la insolvencia les lleva a casi una inexistencia jurídica a usted como ciudadano. Como ciudadano. ¿Pero tiene usted un proceso en las Cortes Internacionales? Sí, a ver, si es que el gobierno nacional está empecinado en cobrarme los $141.000, ellos podrían iniciar, y de hecho entiendo que van a iniciar un juicio por insolvencia. Ya. Me iniciarían un juicio por insolvencia y obviamente no sé qué tiempo dure esto, 1 año, 2 años. Si es que no se cancela, ellos podrían declararme insolvente. También dependería del juez. Diría 1 año, 2 años, y declararme insolvente significa dejarme sin mis derechos políticos, sin mis derechos ciudadanos, simplemente dejo de ser un ciudadano ecuatoriano. Esa es la insolvencia. Pero aquí hay elementos importantes. Si el presidente de la República quiere declararme insolvente, yo tengo un bien. Yo tengo una casa en la provincia de Zamora Chinchipe. Una casa que está comprada con el BIES. Tiene patrimonio familiar. Está en patrimonio familiar, es de mi familia, de mis hijos. Entonces, no podrían declararme insolvente porque hay un bien. Si el presidente de la República está desesperado por recursos económicos que no le pertenecen, entonces ahí está ese bien. ¿Todavía debe usted al BIES? Está en deuda con el BIES, pero tendrían que hacer un trámite, tiene todo en sus manos. Sería ilegal otra vez, sería inconstitucional otra vez. Pero como tiene rato usted en juego su casa también, la casa de su familia. De mi familia. Pero como tiene todo en sus manos, presidente Correa, está todo en sus manos. No se haga problema. Ahí está la casa de la provincia de Chinchipe. ¿Le gusta lo ajeno? Ahí está la casa de la provincia de Zamora Chinchipe. Haga con su justicia lo que usted quiera. Rematen la casa, paguen al BIES y hágase quedar lo que le corresponde a usted. O sea, ese es el camino. No se puede ser insolvente si tiene una casa. Tengo bienes, que sea, claro que sí. Claro. ¿Algo más en lo que le puedan caer, Cleber? No sé qué más. ¿Algún papel en Panamá? No. Eso soy completamente categórico, un hombre transparente, completamente limpio. No tengo absolutamente nada que ocultar. Todos mis actos son públicos, todo ha sido completamente bien declarado, bien hecho. Y digo de manera categórica, ahí está la casa. Ahí está la casa, eso es lo que tengo. Es lo que tengo. Clever, incluso le informo al presidente de la República. Clever, ¿no siente usted a ratos que también ha habido gente que aprovechando, porque que usted era legislador, le inició en esta tarea de usted ya nos ha dicho, a mí los principios me obligaban, pero alguien no les llevó los documentos y a lo mejor no les llevó completos? Permanentemente han llegado documentos a la oficina. Eso es correcto. Pero funciona así, ¿no? Siempre ha funcionado así. Pero los documentos no es que llegan y usted ya lanza la bomba. Sale a la rueda de prensa. No. Los documentos son analizados, se verifican las fuentes, como cualquier periodista. Se verifican las fuentes, luego se comprueba, se pide información sobre eso. ¿Sí? Y luego de hacer un estudio, se determina se configura lo que ha pasado. Luego analizan los abogados y dicen, no, aquí hay este delito y uno se denuncia por este delito presunto que está en esos documentos. O sea, ¿usted descarta que alguien haya tenido la intención esta de motivarle para atacar a alguien o al propio régimen? Imaginémonos que haya sido así, que alguien tuvo esa mala intención. Pero le dieron los documentos. Pero si es que yo hubiese actuado de manera prematura, irresponsablemente, sí, yo sería, perdónenme el término, sería un pendejo. Pero no, todo ha sido completamente analizado, ha sido completamente estudiado, comprobado, y luego sí,
presentado en calidad de denuncia. Nunca me he quedado con los documentos. Siempre he presentado la denuncia. Aquí que no se diga en el país, si saben de un hecho de corrupción, presenten a la Fiscalía, dice el Presidente de la República, y todos los que le hacen el coro. Yo lo he hecho. Y vea cómo le ha ido. Y vea cómo me ha ido. Claro. Yo he presentado las denuncias responsablemente como se lo debe hacer. No solamente lo he hecho en el campo político, sino también en el campo jurídico como debe hacerlo cualquier legislador ecuatoriano. Más aún cuando somos legisladores. Estamos ganando la plata del pueblo. Para fiscalizar. Para fiscalizar. Es una de las cosas expresas, ¿no? Y el pueblo nos confió el voto para eso. Estimado Francisco, si es que uno no cumple la función de fiscalización por la acción por la cual nos están pagando, o sea, también estaríamos nosotros ganando un dinero sin trabajar, sin cumplir para lo que le... Y el día de mañana cualquier otro asambleísta, cualquier otra asamblea nacional tendría que fiscalizar a aquellos asambleístas que han ganado el sueldo sin hacer absolutamente nada. Eso es igual robarle al Estado. ¿No ha corrido usted el riesgo ese de que ya han pasado otros de demasiadas denuncias, no ha habido respuestas a esas denuncias? Y un poco decir, no, él siempre está denunciando, que también es otra forma de intentar callarlo, ¿no? Ha pasado eso ¿sí? Ha dicho, inclusive el Presidente de la República ha dicho en alguna ocasión denunciólogo, pero yo digo, chútale, si es que yo hago caso a eso, estimado Francisco, entonces, ¿quién diría algo aquí en el país? Claro. Si yo tengo miedo a los prejuicios y a lo que pueda decir la gente, entonces me quedo callado, pues. Si yo estoy pensando en qué es lo que va a pensar la gente y qué va a pasar el día de mañana, o estoy midiendo, calculando qué va a pasar mañana, entonces nunca hago nada, pues. Yo podía haber calculado, si yo le presento una denuncia en contra del Presidente de la República, estos me van a votar, me van a quitar el puesto, me van a matar, entonces me quedaba callado y no hacía absolutamente nada. Lo que han hecho la mayoría de legisladores en el país. Clever, después de esto, usted dice, en base a este sueldo que no era el que nos dijeron que era, van a calcular, ahí está la casa, cobren lo que puedan. ¿Usted qué está pensando hacer después? Ya, se termina esta persecución, o no sé si se termina, ¿usted cree que no van a cesar con usted? No van a cesar, tienen todo en sus manos. Por esas razones, es que el tema del 30 de septiembre, impunidad total, el culpable sigue en Carondelet, siguen persiguiendo a inocentes. Luego de esto se toman la justicia para perseguir a los críticos del gobierno, a quienes se atreven a hablar algo en contra del gobierno, o tan solo a decir la verdad. Sí. Imagínese usted que la radio de Macas, Radio Oriental de Macas, en Macas de Wilson Cabrera, le cerraron porque daban información de una cuestión completamente verídica. Pero claro que era una veracidad que le afectaba o que desmentía las mentiras del gobierno. Y por eso se contraponía a la versión del régimen. Por eso le cerraron la radio. Le quitaron los equipos, o sea, como que fueron un delincuente. Exactamente lo mismo pasó con Ecotel de Loja, por decir que inauguraron el Bernardo Valdivieso, un colegio emblemático de Loja, dicho sea de paso, donde yo me pude graduar. Oiga, inauguraron los nuevos edificios, pidieron prestados los muebles, porque no tenían muebles, de un colegio de acá de San Juan Bosco, del oriente ecuatoriano, y por dar esa noticia, también se metieron policías y allanaron y se les llevaron los equipos. Bueno, el obispo Ruiz dijo eso, que a él le constaba que los carros iban llevando los muebles, ¿no? Pero por supuesto, además, eso es completamente verídico. O sea, por informar la verdad, aquí los medios de comunicación están siendo perseguidos, están siendo amedrentados. Muchos periodistas insultados. ¿Por qué? Por decir la verdad. Muchos críticos enjuiciados, perseguidos. En torno a eso, lo que hemos hecho este tiempo, después de salir de la clandestinidad, estimado Francisco, es preparar, casi un año me he tenido trabajando esto, preparar una denuncia penal ante la Corte Penal Internacional. Por los crímenes, por los asesinatos del 30 de septiembre, tipificado en el artículo 7.1a del Estatuto de Roma, y por la persecución que vino después, también tipificado en el artículo 7, numeral 1, literal H, del mismo Estatuto de Roma, que se llama crimen de persecución. O sea, hablamos de crímenes de lesa humanidad. En verdad, esos no se van a acabar. Eso se ha argumentado completamente hasta la saciedad, estimado Francisco. Aquí tengo los documentos. Se presentaron dos documentos completamente claros. El uno está en inglés y en español, que es la primera parte, que es la denuncia. Ese ya se ha presentado en la Haya. Y el segundo documento, que es un documento complementario. En la Haya, en la Corte Penal Internacional. Que es un documento complementario, donde está todos los casos de persecución del gobierno. Quiero aclarar, no es
únicamente el caso de Cleber Jiménez, sino de todos los ciudadanos. Es de todos los perseguidos en el país, porque el delito está ahí. ¿Cuántos están entonces? Son cientos, pero aquí en este documento no he contado cuántos hay, pero son muchísimos casos, son los 10 de Luncoto. Está inclusive la impunidad de la muerte del general Gabela, la muerte del periodista Fausto Valdivieso, también sigue en la impunidad, o sea, no hay justicia aquí en el país. ¿Y por qué hemos llegado a la Haya, a la Corte Penal Internacional, estimado Francisco y pueblo ecuatoriano? Porque no hay justicia aquí en el país. ¿Y la Corte Interamericana? La Corte Interamericana es otro estamento que tiene que ver con violación de derechos humanos. Sí, y que ese se va en ¿Y a ese también tienen otro ahí o no? Ese es mi caso muy particular. Acá es el caso de todo el pueblo. Este es un caso ya de juzgar a todo el gobierno y a los años que han gobernado. Y por toda la persecución en contra de todos, ¿sí? Entonces aquí hay elementos completamente claros, más de 200 anexos. Hemos presentado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y tienen ellos que hacer un examen preliminar. Están ahora haciendo un examen preliminar. Ellos determinarán más adelante. ¿Le han dado ya paso para la viabilidad de la demanda en la Corte o están analizando? Esto fue presentado el 17 de junio, o sea, recién. Entonces hay ellos que tienen un plazo. Para admitirla a trámite. Exacto, ellos hacen un estudio preliminar que se llama un examen preliminar de toda la documentación y luego sí, ellos van al lugar de los hechos, o mejor dicho, abren un proceso formal. Y admiten a trámite. Y admiten a trámite y ya va a ser el asunto. Este tema está presentado porque aquí en el país no hay justicia, porque si hubiera justicia aquí nomás ya estuvieran... O habría tenido ya una respuesta también. Exactamente. Pero todos sabemos que la justicia está sometida al correísmo y es imposible que desde aquí se haga justicia. Por eso está presentado ya y fundamentalmente por dos razones. Y quiero decirlo clarito, yo no busco venganzas ni soy vengativo. Yo no persigo a nadie. No soy como el presidente de la República. Soy un hombre tranquilo, honesto. Yo creo que soy completamente humilde y lo que quiero son dos cosas fundamentales. Que se repare a las víctimas aquí en el país, que se repare a los familiares de las víctimas, estimado Francisco. Uno. Y dos, que se siente un precedente en el país para que nunca nadie más sea perseguido por pensar diferente. Que nunca nadie más, Francisco, por más presidente que sea, vuelva a cometer crímenes de lesa humanidad en contra de personas inocentes. Ese es el objetivo fundamental. O sea, usted dice, pero le pueden decir, va a la Corte, está tan empeñado en juzgarnos que va a la Corte Internacional Penal y nos quiere perseguir y ahí... Y usted dice, no, yo lo que estoy es ejerciendo además mi derecho como ciudadano a que me respete. Pero es que ellos pueden decir cualquier cosa. Pero es fundamental de que pare tanta persecución. No podemos permitir que nos pisoteen tanto porque tienen un poder en este momento. ¿Con qué prepotencia tratan de callarnos, de insultarnos todos los días, de perseguirnos con la justicia? Impresionante. Yo creo que es uno de los únicos países en el mundo donde alguien que denuncia la corrupción, estimado Francisco y pueblo ecuatoriano, es perseguido por la justicia, insultado por el gobierno, por el presidente de la República. Y aquel que comete el delito, la corrupción, como en el caso de Pedro Delgado, homenajeado en el Hotel Quito y protegido por la justicia. A mí me da la impresión que es el único país en el mundo que vive el desastre que estamos viviendo, una dictadura prácticamente. Pero ya el presidente dijo que le traigan a ese pillastre, ¿no? ¿A cuál pillastre? Se refería a Pedro Delgado. Pero no era que le dejen salir, pues cuando él es un delincuente confeso, cuando públicamente dijo, sí, yo falsifiqué el título. Y además le siguen por el delito menos grave. O sea, ni siquiera le aplican el peculado que cometió con todas las empresas incautadas. Todo lo que desbarató en el país, todos los robos que hicieron. Si no le aplican el delito menos grave, falsificación de un documento. Y él dice públicamente, sí, yo falsifiqué el título desde hace no sé cuántos años. ¿Y quién lo detuvo ahí? ¿Dónde estaba el fiscal? Él estaba diciendo, yo soy un delincuente, estaba diciendo el presidente del Banco Central desde entonces. ¿Qué tenía que hacer el fiscal? De inmediato mandarlo a detener, pues. Porque estaba confesando que era un delincuente. Pero no, le permitieron que vaya y que dijo el presidente. Solo se va al matrimonio de uno de sus hijos o alguna cosa de esas. Y hasta el día de hoy no se acabe ese matrimonio. No se acabe ese matrimonio. Usted? Cleber, entonces esto va a continuar. Pero está inmerso en la actividad política lo suyo. Usted sigue siendo de Pachacútec, no le han tentado otros, sigue siendo de Pachacútec. Creo que Pachacútec sí ha tenido una actitud de respaldo
de respeto, de reconocimiento ante usted. ¿Sí siente eso? Claro que sí. Sí. Es más, esta última acción presentada es con el aval del movimiento Pachacuti. movimiento. Ellos están apoyando moralmente y de manera firme esta denuncia. Lo ha dicho públicamente Marlon Santos, lo ha dicho públicamente los asambleístas, o sea, estamos juntos en esta acción internacional. Ahora ya está el proceso político, muchos van a querer usar también sus denuncias en la campaña y estas cosas. Su propio caso puede ser usado, no sé si legítimamente, pero yo diría, no solo que debe ser usado, sino que van a discutirlo públicamente. ¿Usted cree que sí? No sé qué es lo que haga la oposición, qué es lo que haga el gobierno, pero lo que hagan está bien, que lo hagan. Si es que de algo sirve mi caso, de algo sirve la persecución, que lo utilicen. Pero a mí lo que no me gustaría es de que en base a eso pretendan posicionarse sin sentirlo. O sea, sería terrible de que alguien haya otra manipulación. Otra manipulación de la información y finalmente cuando lleguen al poder hagan exactamente lo mismo. Clever, está usted, ya tienen 4 candidatos, ¿no? No, 3. 3 precandidatos. Precandidatos en Pachacuti. Sí. Doña Lourdes Tibán, el prefecto de su provincia, Salvador Quispe, y el señor Carlos Pérez Guatambel. Él, ¿no le sumarán a usted también, no? No le han dicho, ¿no? No sé qué vaya a pasar, va a depender de las bases. Lo que sí puedo manifestarle de manera categórica es de que como políticos nosotros jamás rehusaríamos. Un político es un político, y con todo el respeto del caso. Sin embargo, hay un proceso que tiene que llevarse internamente. Va a haber unas primarias que vamos a llevar aquí. Dentro primero de Pachacuti. Dentro del Pachacuti que se y lo va de a hacer. ahí a la unidad esta o no. Eso no sé, eso analizaremos más adelante. Por lo pronto estamos empeñados en las primarias que tienen que darse el 6 de agosto y según el régimen interno del movimiento Pachacuti dice que pueden haber inscripciones de precandidatos hasta 15 días antes. O sea, que pueden haber más. De las primarias. Si las primarias son el 6 de agosto, o sea, quiere decir que hasta el 20 o 21 de julio podrían haber más candidatos. Mientras más candidatos, más democrático. ¿Le parece a usted? Yo creo ¿No que le parece que están haciendo un ejercicio democrático, válido, pero que en unos momentos en los que usted mismo acaba de reconocer que hace falta la unidad para desmontar al correísmo, esto es un poco dispersarse? Pero es que no estamos dispersándonos. Es un procedimiento interno nuestro para elegir al candidato nuestro. Pueden haber 4, 5, 6 precandidatos. ¿Estaremos preparados los ecuatorianos para elegir a un candidato de Pachacuti? ¿Por qué no? ¿Sí, le parece a usted? Yo creo que estamos en el momento más preciso para elegir a alguien honesto que realmente lleve las riendas del Estado por el camino correcto. Más allá de la honestidad, estaremos preparados, porque verá que Pachacuti ya nos debe 2. ¿No? Nos debe una con el señor Coronel Gutiérrez, a quien yo le debo decir, me consta, no sé por qué le votaron. La verdad es que no sé. ¿Y la otra deuda? Y la otra deuda, algunos respaldos al actual presidente. Entonces yo creo que ya no deberíamos de otra vez volver a insistir en lo mismo y volverle a deber al país. Entonces ahora es el momento de asumir ustedes más mismos. allá de lo que pueda pasar. Yo digo finalmente, si tengo que quedarme con pocos votos, no ganamos, pero al menos me quedo dignamente en mi sector. Porque si voy a volver a apoyar a alguien de la derecha o a alguien como otro Correa o cualquier otra persona que llegue al poder y otra vez traicione al pueblo ecuatoriano, no tiene sentido que me una. No se trata de ganar por ganar. No se trata de ganar para seguir haciendo lo que Pero hay momentos dados como en Venezuela que la unidad es tan indispensable que se trata de ganar. ¿Pero para qué? Para volver a por lo menos restaurar la democracia y iniciar la lucha. Pero ¿quién me garantiza eso, estimado Francisco? A ver, pensemos un poquito más. Entonces que le toleramos esto. No, para nada. Pero pensemos un poquito más profundamente. Imaginémonos, en este momento como está la estructura del Estado, a cualquier gobierno le conviene para hacer de las suyas. ¿Por qué? Porque todas las funciones del Estado están a la orden de Carondelet. La pregunta que yo hago de los candidatos que existen en la sector de la derecha, señor Lazo, doña Cintia, cualquier otra persona, ¿realmente nos garantizan que van a desmontar toda esta superestructura correísta para dejar en impunidad la corrupción? ¿O es que van a ocupar esa superestructura para seguir haciendo de las suyas? Entonces, lo que yo le quiero decir, estimado Francisco, con todo respeto y cariño para el pueblo ecuatoriano,
Yo creo que no estamos en un momento de decir ganar por ganar, cambiar de nombre. Necesitamos a alguien que nos garantice, sí, desmontar esta superestructura, devolverle al pueblo ecuatoriano la institucionalidad que terminaron estos caballeros que están, con el perdón de los caballeros, estos sujetos que están en la presidencia de la República y en el gobierno actual, y devolverle al país democracia, justicia, libertad. Eso necesitamos, estimado Francisco. Entonces no es cosa de unirse por unirse para cambiar el nombre, no. Tiene que haber una propuesta seria, coherente, realizable, que nos permita en el país otra vez generar empleo a través de la inversión, tanto extranjera como nacional. Porque recuerde usted que muchos capitales nacionales se fueron del país porque no hay confianza con este gobierno. Yo tengo la esperanza que con un nuevo gobierno serio, que le devuelva estabilidad jurídica al país, vuelvan esos recursos económicos, tiene que haber una alianza nacional y que vengan nuevos dineros frescos desde el extranjero para invertir en el Estado ecuatoriano, obviamente, y ojo con esto, tiene que invertirse, pero excepto, como dice la Constitución, en los sectores estratégicos. Los sectores estratégicos como petróleo, como minería, como hidroeléctricas, como incluso las telecomunicaciones, tienen que ser administradas por el propio Estado ecuatoriano. Clever, ¿por qué votará usted? ¿Por el prefecto, por la asambleísta o por el dirigente indígena? Me refiero a Carlos Pérez, a doña Lourdes Tibán o a, ¿cómo es?, el Salvador Kirchner. Yo creo que los tres son muy capaces, muy capaces. Tener que escoger a uno. Obviamente, muy capaces, pero no podría adelantarme, no podría adelantarme porque todavía no sabemos si van a haber o no van a haber más candidatos. Puede que haya otro candidato y de pronto me anime por ahí. Entonces, no podría adelantarme. Si es que a una segunda vuelta va alguien del gobierno, no sé por qué siempre le ponemos que sí va a entrar alguien del gobierno, pero y está el señor Lasso, Fernando le pedirá que vote por Lasso, o está Cintia. Entre Lasso y Cintia o Enrique Ayala, ¿por quién votaría? Entre Lasso, Cintia, Enrique Ayala, yo creo que analizaríamos el momento. Yo pienso que todo en su momento. No podríamos adelantarnos. Pero lo que sí, estése completamente seguro que no votaría jamás por nadie del gobierno. Queremos agradecer a Clever Jiménez, que ha estado aquí para contarnos su verdad, para analizar el momento político que vive el país y para comprometerse, como él nos ha dicho, a seguir luchando. Y el país necesita de eso, necesita gente que se comprometa en la lucha, que corra los riesgos. No sé si algún rato va a tener, y a mí me consta, le he visto en las calles, el reconocimiento que tiene, pero el debido reconocimiento. Ojalá las Cortes resuelvan estas denuncias presentadas por él y podamos encontrar al fin a la luz ahí al final del túnel. A ustedes muchas gracias por escucharnos en 920 AM Democracia y seguirnos en el canal Democracia TV. Esta entrevista estará ya colgada a las 3 de la tarde. La vamos a circular a través del Twitter y las otras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Clever, por venir. A ustedes muchas gracias.